Página 88. El origen del capitalismo, Ellen Maxine Wood, 2017. Una mirada de largo plazo. 3.2 Brenner y la revolución burguesa. Una de las críticas a Brenner resulta especialmente reveladora. Algunos años después del debate originario, Brenner publicó Mercaderes y Revolución, 1993, un importante estudio sobre la Inglaterra moderna temprana, que abordaba el papel de los mercaderes en la Revolución Inglesa. Diversos autores críticos con Brenner no tardaron en captar la importante función revolucionaria que dio a los mercaderes. Tras insistir en que el capitalismo emergió en el campo, Brenner no ha tenido más remedio que reconocer el papel de la burguesía y de la revolución burguesa. Perry Anderson fue uno de los principales exponentes de este enfoque. En una reseña del libro de Brenner afirmaba que su obra encerraba una profunda paradoja, una contradicción fundamental entre su tesis originaria sobre los orígenes del capitalismo y su último libro sobre los mercaderes. Si alguna vez existió una burguesía revolucionaria, aquí la tenemos. Esa especie declarada de ficción en Francia pasaba a ser una realidad bel et bien en Inglaterra, 100 años antes de la Convención. No deja de resultar irónico que una abundancia de hechos históricos que contradicen y no respalden una convicción teórica, haya sido lo que ha conducido a un académico marxista a esta conclusión. Él, en un principio detractor de la importancia del capital mercantil, ha sido el primero en establecer, con un nivel de detalle fascinante, su papel de demiurgo en la práctica. Hay que decir que Brenner no ha admitido nada semejante. Para entender lo relevante de su enfoque debemos situarlo en el contexto de su análisis de la revolución burguesa. Es indudable que en este respecto ha desafiado a la historiografía convencional marxista, planteando vehementemente que su concepción de la revolución burguesa tiene mucho en común con el modelo mercantilista. Según Brenner, la concepción tradicional de la revolución burguesa está inserta en una fase de la obra de Marx aún muy dependiente del mecanicismo materialista de la Ilustración del siglo XVIII. Que choca fuertemente con la crítica de la economía política del Marx más maduro. Según la teoría inicial, las fuerzas productivas surgen de forma casi natural por medio de la división del trabajo, que a su vez es el resultado de los mercados en expansión, de modo que se invoca la preexistencia del capitalismo para explicar su emergencia. Por lo tanto, el enfoque tradicional de la revolución burguesa como responsable de la transición al capitalismo se contradice y se invalida a sí mismo partiendo de sus propios supuestos, torna la revolución innecesaria en un doble sentido. Por un lado, en realidad no hay transición que llevar a término, el modelo arranca de la sociedad burguesa en las ciudades y proyecta su evolución de acuerdo a los mecanismos burgueses, y el feudalismo se trasciende a sí mismo al exponerse al comercio. La cuestión de cómo un tipo de sociedad se transforma en otra sencillamente se ignora, no llega a plantearse. En segundo lugar, dado que la sociedad burguesa se desarrolla a sí misma y provoca la disolución del feudalismo, la revolución burguesa difícilmente puede arrogarse un papel necesario. Lo que Brenner defendía es que la tesis de la revolución burguesa, como en el caso del viejo modelo mercantilista, daba por supuesto precisamente aquello que requería ser explicado al atribuir a la burguesía una racionalidad capitalista que precisaba liberarse de las ataduras feudales. Con ello logró allanar el camino para un profundo replanteamiento de la propia burguesía y de su papel a la hora de provocar el surgimiento del capitalismo. Este es el trasfondo de su aportación sobre los mercaderes londinenses y, sobre todo, del epílogo bastante extenso del libro. Acusarle de debilitar la solidez de su propia tesis inicial sencillamente reproduce sin más la lógica circular y petitio principii que supuestamente esa tesis tenía que corregir. La profunda paradoja a la que alude Perry Anderson ilustra mejor que nada esta cuestión. Su crítica, cabría decir, es una petitio principii como el viejo modelo mercantilista,
y llama nuestra atención hacia una consecuencia muy importante de ese modelo, la tendencia de toda la vida a equiparar burgués y capitalista. Por mucho que estemos completamente convencidos, por ejemplo, de que la Revolución Francesa fue profundamente burguesa, de hecho, mucho más que la inglesa, no estaremos ni un ápice más cerca de determinar si además de ello fue capitalista. Mientras aceptemos que burguesía, o burguero ciudad, no se identifican necesariamente con capitalista, la revolución burguesa distará mucho de ser una ficción, incluso, o especialmente, en Francia, donde el burgués revolucionario modélico no era un capitalista ni siquiera un mercader a la antigua, sino un jurista o un burócrata. Por otra parte, a su vez, si en Inglaterra el burgués revolucionario estaba inextricablemente vinculado al capitalismo era precisamente porque las relaciones sociales de producción capitalistas ya se habían instaurado en el campo inglés. Obviamente, hay otras muchas cosas en las que Brenner no repara. Una especialmente importante, y que requiere analizarse en mayor detalle, es que aún aceptando los fatídicos defectos del modelo mercantilista, el capitalismo surge en el seno de un entramado de rutas comerciales a escala internacional sin el cual no hubiera podido emerger. De modo que aún queda mucho que explicar sobre cómo la particular implantación de Inglaterra en el sistema mercantil europeo influyó en el desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Puede decirse que Inglaterra transformó la naturaleza del comercio al crear un mercado nacional distintivamente integrado, con su centro en Londres, el primer mercado verdaderamente competitivo, cabría decir. Pero queda aún mucho por explicar sobre cómo ello afectó a la naturaleza del mercado internacional. Para entender cómo el capitalismo inglés difería del comercio en Europa y en otros lugares, y cómo contribuyó a su transformación, es necesario entender también la naturaleza del mercado no capitalista. Para poder cuestionar el modelo mercantilista con eficacia es preciso explicar aquellas pautas de desarrollo relacionadas con la mercantilización que no dieron lugar al capitalismo. En el siguiente capítulo retomaremos esta cuestión y esbozaremos las características de aquellas sociedades que alcanzaron un nivel alto de mercantilización y de avances técnicos sin que ello supusiera la puesta en marcha de los imperativos del desarrollo capitalista. Otro aspecto importante es el sistema de Estado europeo y su contribución al desarrollo del capitalismo inglés. El sistema mercantil y el sistema estatal fueron los conductos a través de los cuales Inglaterra pudo transmitir a otros estados y a otras economías sus presiones competitivas, de manera que otros estados no capitalistas pudieran convertirse en motores del desarrollo capitalista en respuesta a esas presiones externas, tanto geopolíticas y militares como comerciales. Apenas hemos empezado a explorar los mecanismos mediante los cuales el capitalismo impuso sus imperativos sobre otros estados europeos, y, finalmente, sobre todo el mundo. Este mecanismo tuvo que desempeñar un importante papel también en cómo el capitalismo transformó las formas tradicionales de colonialismo en una forma de imperialismo nueva, de carácter capitalista. En los capítulos 7 y 8 retomaremos estas cuestiones. El análisis sistemático de estos aspectos históricos puede ser, entre otras cosas, de gran ayuda a la hora de abordar el llamado proceso de globalización actual. Página 92.